Estamos aquí con mis compañeros presentando el laboratorio de luz sincrotrón que se está construyendo en Parque Tecnológico de Cerdañola del Vallès. Aquí tenemos una maqueta del sincrotrón donde se ve el edificio básicamente, que se ve que es de forma caracola. Consiste básicamente de una fuente de electrones que se acelera a unas velocidades muy altas, que son 99,9999% de velocidad de luz y por lo tanto obtienen una energía muy alta. Entonces, después de acelerar estos electrones en un anillo, lo inyectamos en otro anillo, que están los dos anillos situados en este edificio, y de allí usamos energía emitida por esos electrones en forma de rayos X. En realidad no es un anillo, son como un polígono que consiste de unos tramos rectos. Entonces, cuando electrones acelerados a una velocidad muy alta van en línea recta, no pasa nada. Pero cuando su trayectoria se desvía, parte de energía que les ha metido para acelerar a estas velocidades tan tremendas, parte de esta energía está emitida en un cono como una radiación electromagnética en todo espectro, lo que llamamos radiación sincrotrón o la luz sincrotrón. Cuando hablamos de la luz normal, si miramos en espectro electromagnético, la luz normal ocupa una pequeña parte de todo el espectro visible. Al cambio, la luz sincrotrón abarca desde infrarrojos hasta los rayos X, longitudes de onda mucho más amplia que podemos ver con nuestro ojo. El sincrotrón en cierta manera tiene un parecido a la fuente. El origen donde todo nace es una fuente de electrones, como en la tele. Aquí tenemos una lámpara, un tubo de rayos catódicos que emite unos electrones. Entonces aquí en la tele lo podemos ver porque este haz de electrones se choca contra un recubrimiento que tiene pantalla por dentro, y al chocar electrones contra este recubrimiento brilla, y por eso lo vemos. Entonces, como electrones son cargados, unas partículas cargadas, podemos dirigir su trayectoria o dirección con unos imanes. Aquí tengo un imán muy fuerte y se ve que, por ejemplo, aproximándolo, se ve cómo se cambia la posición de haz de electrones. Este mismo principio, en cierta manera, está siendo usado en los sincrotrones. Tenemos la fuente de electrones, los aceleramos usando también los mismos imanes, y después los inyectamos en un anillo, lo que se llama anillo de almacenamiento. Entonces allí, para confinar los electrones y para regular dónde van, usamos muchos imanes que son mucho más fuertes que estos. La losa crítica encima del cual está situado el edificio es de una dimensión de diámetro de 126 metros. Y el radio de los tubos por donde corren los electrones es aproximadamente 260 y pico metros. A esta máquina, a este anillo, están conectados varios laboratorios para estudiar proteínas, por ejemplo. Se puede intentar investigar la estructura, cómo funcionan las proteínas, qué funciones tienen y cómo cambian. Las aplicaciones más simples, por ejemplo, que cuando va al médico y hace una radiografía, esa sería una imagen real, una versión un poco más ya complicada de lo mismo, pero cuando usted todavía ve una imagen real haciendo unos cortes, la imagen es en cortes, y después reconstruyéndolos se puede ver en 3 dimensiones la estructura de un objeto, que en este caso es el virus. Cuando ya no vemos una imagen real, sino iluminamos la muestra y algún efecto producido por rayos X que está relacionado con la estructura de la muestra, después tenemos que interpretar. Aquí vemos un ejemplo de difracción muy común en los sincrotrones que se usa. Aquí tenemos una rendija con una estructura depositada en ella, una estructura regular. Aquí esta es una fotografía hecha con microscopio óptico. Entonces, si iluminamos esta rendija con un rayo de láser, entonces se produce una difracción, un patrón de difracción. Entonces, esta imagen no es la misma imagen que usted ve aquí sobre papel en la foto, pero al mismo tiempo esta imagen lleva dentro información relacionada con la estructura real que se ve aquí en la foto. Aplicando modelos matemáticos y haciendo un análisis matemático, se puede reconstruir la imagen real. La longitud de onda de este láser son tamaños bastante grandes todavía. Si hablamos de rayos X, tenemos longitudes de onda mucho más pequeñas, hasta tamaños de Angstrom, tamaños de moléculas y átomos. Objetos que no podemos observar con microscopios normales y ópticos. Hoy día, básicamente en todo que se relaciona con nano, micro, para ver las estructuras y para explorar estos materiales, hace falta rayos X. Y como sincrotrón es una fuente de rayos X muy fuerte, muy potente. En un laboratorio, en una fuente convencional, si usted necesita para obtener una imagen, a lo mejor, dependiendo de la muestra, un par de horas, en sincrotrón, con las intensidades que tiene rayos X allí, se obtienen las mismas imágenes en un par de segundos. Entonces se puede observar muchos procesos en tiempo real.
seguir cómo cambian las muestras, ver cómo cambia estructura en la vida real. Ahora mismo tenemos 7 laboratorios que de una o de diversas maneras usan estos rayos X porque son los que nos dan más herramienta, más facilidad para usar nuestros experimentos.